Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, ustedes no lo olviden, lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y si quieren oír el audio, lo pueden encontrar en SoundCloud. Y hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata del escritor y periodista mexicano, uno de los mejores escritores además en lengua española, Juan Villoro. Juan, bienvenido nuevamente a este programa. Qué gusto de verte otra vez. Ha pasado usted ahora por Washington nuevamente para una cuestión cultural en la Universidad de Maryland sobre un escritor y periodista mexicano. ¿De qué se trata? Bueno, es la cátedra José Emilio Pacheco que se va a inaugurar y tengo la suerte de estar aquí justamente con este motivo porque José Emilio Pacheco fue un grandísimo escritor mexicano y también un notable periodista cultural. Entonces, mi conferencia tiene que ver justamente sobre su periodismo cultural. Durante 41 años tuvo una columna que se llamaba Inventario y que fue una auténtica enciclopedia de la cultura vista desde la perspectiva latinoamericana y específicamente mexicana. Entonces José Emilio fue un testigo de nuestro mundo cultural, pero nunca recogió en libro, él era muy autocrítico, estas columnas y finalmente van a aparecer. Entonces el primer tomo consta de casi 800 páginas y este río, este torrente de la cultura contada semana a semana es de lo que me voy a ocupar. Él estuvo durante 18 años dando clases en la Universidad de Maryland, tenía un semestre al año y luego volví a México. Entonces, bueno, muy conocido por su poesía, premio Cervantes. En Colombia, tu país natal, tuvo el premio José Asunción Silva. En fin, es siempre un privilegio poder hablar de José Emilio Pacheco. ¿Va a salir el libro solamente aquí en Estados Unidos? ¿Está ya en México? No, es un libro que publica la editorial Era, que fue su casa editorial durante muchos años, y va a sacar 3 tomos que son antológicos. O sea, no es todo el inventario, saldrán primero 3 tomos, pero cada uno de ellos consta de 800 páginas y el primero se publicará el próximo año. Entonces, es una manera de recuperar este periodismo, que es algo muy interesante, porque lo que ocurrió primero como una contingencia, como una noticia, por ejemplo, comentar el más reciente premio Nobel, ahora debe resistir el paso del tiempo y ser visto como un ensayo. Y eso es lo fascinante en el trabajo de periodismo cultural de José Emilio Pacheco, que supo hacer literatura bajo presión, animado por la circunstancia, hizo textos que resisten hasta hoy en día de manera perdurable. Usted, aparte de escritor, es periodista, es columnista y por supuesto una persona que sigue permanentemente la actualidad internacional. Ha habido varios acontecimientos de gran relevancia en las últimas semanas en el mundo. El pasado viernes murió en La Habana Fidel Castro, con 90 años, el hombre que llevó adelante la Revolución Cubana que triunfó en 1959 y además un hombre que sobrevivió a 11 presidentes estadounidenses o a 10, porque realmente el 11º es Barack Obama, un hombre que vio cómo se rompieron las relaciones diplomáticas con Washington el 3 de enero de 1961 cuando era presidente aquí Dwight Eisenhower. Ha habido miles de columnas de prensa sobre Castro, pero cuando Fidel Castro invadió el cuartel Moncada en 1953 y lo estaban procesando, él dijo, aquí me pueden condenar, pero la historia me absolverá. ¿Usted cree que la historia va a absolver a Fidel Castro? Bueno, la verdad es que la historia no absuelve a nadie, ¿no? La historia obliga a repensar, a rectificar, a reconsiderar. Durante mucho tiempo pensamos que Fidel Castro sería eterno, ¿no? Era el líder inmodificable en América Latina. Lo que será eterno, sin duda alguna, es lo que se diga de él. O sea, creo que es una figura más grande que la vida, como se dice en inglés, larger than life. Y en ese sentido debe ser analizado con sus luces y sus sombras. Para los mexicanos ha sido una figura muy significativa por muchas razones. Él organizó la expedición guerrillera en México, zarpó de las costas del estado de Veracruz. En la ciudad de Tuxpan hay una réplica del Granma, y México fue el único país de América Latina que no rompió relaciones con la Revolución Cubana. Fue muy significativo el trato que tuvo México siempre con Cuba, y en esa medida marcó a varias generaciones. Mi padre, por ejemplo, que fue un filósofo militante de izquierda, tenía prohibida la entrada a este país, a los Estados Unidos. Estaba en el famoso
libro negro. Yo lo alcancé a ver, este libro negro. En las aduanas había, antes de las computadoras, un gran volumen amenazante donde se revisaban los apellidos a ver si alguien podía entrar o no a los Estados Unidos. Mi padre había firmado desplegados en favor de la Revolución Cubana, había tratado de alistarse incluso como miliciano después de la invasión de Bahía de Cochinos, militó en un partido de izquierda, el Partido Popular, que luego se convirtió en el Partido Popular Socialista, y entonces para él su gran timbre de honor era que le habían prohibido la entrada a los Estados Unidos y que en cambio podía ir frecuentemente a Cuba, donde fue jurado del Premio Casa de las Américas, etc. Entonces para esa generación Castro representó la aurora del hombre nuevo, la posibilidad de construir un socialismo con rostro humano, divertido, tropical, sensual. La gran paradoja es que esta lucha contra la idea estalinista del socialismo, contra la idea autoritaria, adusta, severa, disciplinada del socialismo, desembocó más temprano que tarde en otro tipo de estalinismo. Y ahí están los miles de disidentes presos, la represión que ha habido en Cuba. Entonces, las dos caras de una revolución, ¿no? Yo creo que Castro es un sistema de medida para poder calibrar las ilusiones y las decepciones que puede suscitar un proceso revolucionario. ¿Y qué va a primar esa gran tarea social de Fidel Castro en el sentido de que la gente tiene educación, de que hay salud, de que no hay violencia? ¿O va a terminar primando el hecho de que no había libertad de expresión, de que no había libertad sindical y demás? Bueno, en alguna ocasión mi padre discutió en casa con un amigo escritor, Alberto Barrera, que ha escrito recientemente una muy buena novela sobre la Venezuela de Hugo Chávez, Patria o Muerte. Y entonces mi padre ponía sobre la mesa estos temas diciendo, no hay ningún país en el mundo que tenga un sistema de salud y de deporte tan completo como el cubano. Y entonces le contestó con mucho ingenio Alberto Barrera, dijo, sí, doctor, usted tiene razón, pero hay veces en que uno no está enfermo o no está haciendo deporte. ¿Qué pasa con el resto de la vida? Entonces yo creo que este balance lo tendremos que hacer. A mí me preocupa desde luego que Cuba se convierta exclusivamente en una sociedad de consumo y que se entregue al capitalismo salvaje, pero también debemos nosotros ver con fenómenos como las jineteras y la precariedad en que se vive en Cuba, que en modo alguno es una sociedad modelo. Entonces, la historia, que no absuelve a nadie, dirá que fue lo que predominó esta herencia de la Revolución Cubana. Yo he publicado libros en Cuba y es una enorme satisfacción ver cómo lee la gente en Cuba, cómo hay niveles educativos y de discusión cultural muy superiores a los de muchos otros países de América Latina y un sentido de la dignidad de muchas personas, pero esto no se puede valorar si el precio a pagar es la represión y la falta de libertad individual. Ya regresamos a Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa en NTN 24 desde Washington con el escritor y periodista mexicano Juan Villoro. El pasado 8 de noviembre, aquí en Estados Unidos, ganó las elecciones presidenciales el candidato republicano Donald Trump y va a tomar posesión del cargo el próximo 20 de enero. Ha habido también un debate mundial sobre por qué razón ganó Trump las elecciones y sobre cómo irá a ser el gobierno de Donald Trump. Entre otras cosas, desde que se posesionó, en cierto modo ha dicho que va a hacer cosas distintas a las que prometió en la campaña, cosa que suele ocurrir. Ha nombrado mucha gente, algunos de ellos millonarios, otros con cierto pasado racista, cosa que inquieta. Y para rematar, en la campaña insultó a los mexicanos desde el principio. Y fuera de eso ha dicho que va a construir un muro, a terminar de aislar a México, terminando con la construcción de este muro que finalmente ha dicho que puede tener en algunas partes una valla y que no será un muro. ¿Qué representa para usted Donald Trump? Bueno, Donald Trump es una amenaza terrible para México. Él hizo su campaña teniendo como eje el odio a los mexicanos. No habíamos visto a un candidato tan racista, tan discriminatorio, y desde luego es absolutamente preocupante que haya ganado. Esto lleva a reflexionar mucho sobre los análisis que se habían hecho, sobre la capacidad de las encuestas para prever lo que verdaderamente va a ocurrir, sobre la importancia de los medios, que creo que han perdido este papel de interlocución, de mediación con la gente para informar. Estamos nosotros ante un nuevo fenómeno donde la mayoría de las personas recibe las noticias o los comentarios sobre las noticias a través de su teléfono celular. Se habla cada vez más de la posverdad,
que no quiere decir esto que no exista la verdad, quiere decir que la verdad importa muy poco porque hay tantas distorsiones noticiosas que afectan el verdadero juicio de la gente. Alguna vez Humberto Eco dijo que el Papa Juan Pablo II era la Edad Media más la televisión, es decir, algo muy retrógrada que tenía una plataforma muy moderna para expresarse. De alguna manera Donald Trump podría representar el fascismo más Internet, es decir, una serie de ideas absolutamente superadas en la discusión ilustrada, en la discusión informada, pero que adquieren nueva fuerza con la capacidad de propagarse de medios que ya no pasan por los filtros de los periódicos establecidos, de las cadenas de televisión con autoridad, sino que simple y sencillamente se entregan a lo que se puede decir en los chats, en Facebook o en noticias no necesariamente verificables. Entonces, ha sido un fenómeno muy preocupante y para los mexicanos lo es mucho porque el 85% de nuestra economía depende de Estados Unidos. Hay millones de mexicanos que viven acá. Hay que decir que la política de los demócratas hacia México fue nefasta. Obama rompió récord de deportaciones, no estábamos en la mejor situación posible. Es terrible que los mexicanos tengan que saltar un muro, porque ya existe el muro en 1,500 kilómetros de la frontera. Yo estuve hace unas semanas en Tijuana, Baja California, y pude ver esa valla y ahí había un grafiti que decía: aquí es donde rebotan los sueños, es donde la gente quiere ir a Estados Unidos en busca de una tierra de promisión, pero tiene que saltar la barda, arriesgarse ante la patrulla fronteriza y después sobrevivir en el desierto para conseguir un trabajo que de por sí existe y que es necesario. Entonces, esta situación totalmente anómala ha sido permitida por varios gobiernos demócratas. La situación ya era muy grave, pero ahora con posibles deportaciones masivas, con proteccionismo para la industria norteamericana, revisión del Tratado de Libre Comercio, que a mí me parece un tratado muy mal hecho, pero por otras razones, pero que podría afectar a la industria mexicana en la versión que Trump quisiera hacer de este tratado y la posible construcción de un muro, estamos ante un horizonte muy negativo para México, un país que de por sí está en problemas muy agudos. Usted dice que Trump puede ser el fascismo más Internet. ¿Es fascista Donald Trump? La verdad es que es demasiado irresponsable para ser catalogado de alguna manera, porque es impredecible, cambia mucho, por momentos ha tenido actitudes liberales, ha sido en cierto sentido una persona que no ha tenido una conducta, digámoslo así, de apoyar campañas bélicas determinadas, pero también porque no ha ocupado ningún cargo de responsabilidad. Es un hombre frívolo, es un hombre incalculable. Lo que sí podríamos decir como fenómeno caudillista es que el tipo de liderazgo que ejerció se parece mucho al del fascismo, es decir, tocar fibras emocionales en la población, no comprobadas con argumentos racionales o con datos sólidos, y que capitalizan el descontento y el odio para un proceso de reivindicación política. Fue lo que Mussolini y Hitler hicieron en países que estaban devastados por crisis económica y tocaron fibras sensibles, populistas, para encauzar movimientos de un caudillismo fascista. Técnicamente probablemente no sea un fascista Trump en el sentido de su ideario, porque su ideario prácticamente no existe, cambia con el viento, pero su caudillismo ciertamente tiene un cuño fascista. Quiero llevarlo a su país, a México, porque hay elecciones presidenciales a mediados del año 2018, momento en el cual dejará el poder Enrique Peña Nieto. Y ya se habla de algunos candidatos, y usted me mencionaba antes de entrar acá que posiblemente esta será la primera elección presidencial donde habrá candidatos independientes. Mencionaba usted que el Consejo Nacional Indígena con los zapatistas prevén presentar una candidata de origen indígena a estas elecciones, pero se ha lanzado ya también López Obrador, quien fuera alcalde del DF, un hombre de izquierda que está en un partido que es el Partido Morena, y seguramente habrá candidatos del PRI, del PAN y demás. ¿Qué puede pasar en esas elecciones? ¿Quién cree usted que va a salir primero en el partidor? Aunque por supuesto una semana de política es una eternidad y estamos lejos.
Sí, es difícil decirlo. Yo creo que hay un desgaste muy grande de todos los partidos. En México se habla muy negativamente de la partidocracia. La verdad es que desde la alternancia democrática que tuvimos nosotros en el año 2000, en donde por primera vez el PRI perdió las elecciones después de 71 años larguísimos de detentar el poder, a partir de ese momento, los partidos entendieron que la arena de los conflictos no es el sitio donde se resuelven los problemas, sino donde se administran. Es decir, los conflictos se han convertido en un espléndido negocio para los partidos que se asignan enormes recursos a sí mismos, hacen alianzas, pactos, prometen cosas que no necesariamente tienen que cumplir. Entonces, en este horizonte es muy difícil encontrar verdaderamente una alternativa. Recientemente ha surgido la opción de las candidaturas independientes, pero los requisitos para ser un candidato independiente son muy elevados. Hay que tener muchísimas firmas en la mayoría de los estados del país, se requiere de mucho dinero, de una capacidad instalada de gestión política ya muy grande. Entonces, en realidad, las candidaturas independientes son, por así decirlo, el plan B de políticos muy establecidos, como el actual gobernador de Nuevo León, que durante 30 años estuvo en el PRI, no encontró una opción con este partido, pero ya tenía todas las redes de apoyo para lograr una candidatura y se lanzó como independiente. Pero ahora hay esta posible candidatura de una mujer indígena, es decir, una candidatura desde abajo, de los que menos tienen, que a mí me parece que sería una candidatura moral, con muy pocas posibilidades de ganar. Esto no significa que los zapatistas quieran convertirse en un partido político, siempre han repudiado cualquier posibilidad de que ellos conquisten el poder. Ellos han dicho, ayúdenos a no ser necesarios, ayúdenos a desaparecer. Hicieron un gesto muy importante cuando se entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el 1 de enero de 1994, para decir, no se olviden de los pueblos originarios, los fundadores de este país, que no tienen una participación real en la vida mexicana. Y un poco esto sería un llamado a reconstruir el país, a crear otro modelo, otro contrato social que nos articule. No sería una candidatura para ganar, sino una candidatura para reinventar el país, que a mí me parece muy interesante. Respecto a López Obrador, pues él ha dicho que si no gana esta elección se irá a su rancho, que emblemáticamente lleva el nombre de La Chingada, o sea, se irá a la chingada, como decimos los mexicanos. Hay mucha gente que desea que se vaya lo más pronto posible a ese sitio. Creo que ha sido un líder muy honesto, ha sido un gran luchador social, pero también ha sido una persona que ha carecido de madera de estadista. La gente lo ve como un rebelde que impugna con mucho sentido, pero que no construye ni establece suficientes vínculos. Es posible que el triunfo de Donald Trump haga que tenga mayor fuerza como una reacción compensatoria, es decir, que los mexicanos pensemos, si los gringos quieren tener un candidato que sea típico de un determinado de gringo blanco, armado y racista, nosotros vamos a reaccionar con un candidato nacionalista, populista como López Obrador. Tal vez esto le dé gasolina extra, pero yo creo que es un candidato muy poco moderno para la izquierda que muchos desearíamos tener en México, una izquierda abierta, autocrítica, con otras características. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Último minuto y medio. Usted es gran aficionado al fútbol, ha escrito libros sobre fútbol. ¿Qué piensa de la corrupción en el fútbol? Entre otras cosas, estamos en un momento de luto por el accidente del equipo brasileño en Medellín, pero independientemente de ese hecho dramático, ¿qué piensa usted de la corrupción en el fútbol? En la FIFA, procesos por no pagos de impuestos contra Lionel Messi, contra Neymar, contra Samuel Eto'o, contra figuras del Barcelona, que es su equipo además. Sí, es un momento terrible porque efectivamente la FIFA, que debería gestionar el deporte, se ha convertido en una institución que no tiene ninguna fiscalización real, no se sabe si paga impuestos, si no los paga, se declara como una organización no lucrativa y hace millones de negocios, impone cosas absurdas como el consumo de cierta cerveza en el Mundial, simplemente porque es uno de los patrocinadores de la gesta. Entonces, si la FIFA no da un mensaje de honestidad, es difícil que lo den los directivos de los países y que lo den los clubes. El Barcelona es conocido por ser más que un club, ese es su lema, más que un equipo, y ahora desgraciadamente es más
que un equipo en un sentido casi delictivo. Uno de los más famosos evasores de impuestos de la historia es Lionel Messi, que estuvo a punto de ir a la cárcel, y ahora es posible que quien sí vaya a la cárcel es Neymar por la opacidad en el contrato que firmó y por haber violado otros contratos que tenía con distintos empresarios. En España, si el cargo por evasión fiscal merece más de 2 años de cárcel, 2 años de cárcel o más, esto no se puede pagar con fianza. Y esto también involucra a Sandro Rosell, el anterior directivo del Barcelona. Es lamentable que casi todos los directivos del Barcelona terminan ante tribunales, algo muy grave, y además reaccionó con una campaña publicitaria el Barcelona en el caso de Messi, que me pareció lamentable, que decía todos somos Messi, para respaldar al astro que no había pagado impuestos, como si fuera una campaña en su contra, es decir, como si fuera el Real Madrid quien lo investigara. Yo creo que esto es lamentable, y el Barça, que es el equipo de mis amores, debería entender que si quiere ser más que un club tiene que empezar con la honestidad. Por eso tanta gente, empezando por Pep Guardiola, acabaron yéndose de esa institución. Gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.